Hay encuentros en la vida que parecen casuales, pero llevan en su esencia una fuerza que transforma el alma. Mi encuentro con Abdullah fue uno de esos momentos que, sin saberlo en ese instante, cambiaría para siempre la manera en que veo la creación, la fe y la realidad misma. Abdullah no era un maestro común, ni alguien que ofreciera palabras vacías o recetas fáciles. Su enseñanza fue profunda, silenciosa, casi un susurro en medio del ruido interno que tanto nos cuesta aquietar. Lo que él me mostró no fue un método ni una teoría para obtener resultados, sino una verdad sencilla que resonó en lo más hondo. La realidad es la expresión viva de lo que ya has asumido, pero no desde un pensamiento intelectual, sino desde la vivencia interna, desde el sentimiento que sostiene la certeza absoluta. Abdullah no me pidió que creyera en sus palabras, me invitó a experimentar, a habitar el sentimiento del deseo ya cumplido, como si fuera la única verdad posible. Recuerdo cómo me enseñó a cerrar los ojos y a perderme en esa escena donde todo lo que anhelaba ya era. Me pidió que no fuera un espectador, sino el protagonista absoluto de esa experiencia interior, que no buscara afuera las pruebas, sino que me convenciera de que lo que sentía era más real que cualquier otra cosa. Ese acto simple, pero profundamente poderoso, fue lo que comenzó a cambiar no solo mi realidad externa, sino también la esencia misma de mi ser. Lo más grande que aprendí de Abdullah no fue una técnica ni un secreto guardado. Fue la comprensión de que la fe no es una emoción pasajera, sino la firme decisión de vivir desde el final, sin importar lo que los sentidos o la lógica parezcan decir. Esa enseñanza, cuando se arraiga en lo profundo, tiene la capacidad de transformar no solo una vida, sino la forma en que nos relacionamos con todo lo que nos rodea. Cada instante vivido desde esa certeza se vuelve un acto de creación consciente. Abdullah me enseñó que la mente puede jugar trucos, que las dudas son susurradas por viejos hábitos, pero que el verdadero poder reside en la fidelidad a la imagen interna, en esa pasión sagrada por la escena que ya es real en nuestro corazón. Vivir así no significa negar la realidad visible, sino trascenderla con la fuerza inquebrantable de un sentimiento que no busca justificarse, que simplemente es. Me habló del silencio interior como el terreno fértil donde germina toda manifestación. No es la voz exterior la que crea, sino la que calla y siente en lo profundo, me dijo. Y entendí que en ese silencio no hay vacío, sino la plenitud de una realidad interna que solo espera ser reconocida para desplegarse en el mundo. No se trata de un esfuerzo agotador, sino de una entrega plena, un abandono amoroso a ese estado donde la imaginación y el sentir se funden en una sola cosa. Abdullah también me mostró cómo cada pensamiento es una semilla que al ser sostenida con vida florece en la experiencia externa. Pero no cualquier pensamiento, solo aquellos que están impregnados de la convicción absoluta de que ya somos y tenemos aquello que deseamos.
Fue una llamada a ser artesanos cuidadosos de nuestra conciencia, a no permitir que la duda ni el miedo contaminaran ese precioso terreno donde crece la realidad. Lo que más me marcó fue su manera de vivir, su paz profunda, esa serenidad que nace de saber que la verdad interior es el faro que guía cada instante. No era un hombre de palabras grandilocuentes, sino de acciones sencillas y firmeza interna. Abdullah no solo enseñaba con palabras, sino con la presencia de alguien que ya había hecho suyo el poder de la Asunción. Esa presencia fue la prueba viviente de la potencia que todos llevamos dentro, esperando solo ser despertada. La transformación que experimenté tras aprender esa lección fue silenciosa, pero poderosa. No llegó acompañada de milagros ruidosos ni cambios repentinos a la vista de todos, sino de una calma interior que poco a poco fue moldeando cada aspecto de mi vida. Entendí que la verdadera manifestación no depende de fuerzas externas ni de circunstancias cambiantes, sino de la fidelidad inquebrantable a la imagen interna que mantenemos con fervor, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Abdullah me enseñó que vivir en el final como si aquello que deseamos ya fuera un hecho consumado es la clave para que la realidad se doble ante nuestra fe. Pero no se trata de un acto superficial o pasajero, sino de un compromiso profundo con una identidad que hemos decidido abrazar sin reservas. Esa identidad, una vez asumida, empieza a construir los puentes invisibles que conectan nuestro mundo interior con la manifestación externa. Recuerdo sus palabras: no pidas, asume. No busques afuera, mira adentro. Lo que haces en tu mundo invisible es la única causa verdadera de lo que aparece. Fue un llamado a abandonar el rol de víctima o espectador para tomar el lugar sagrado de creador consciente. Esta responsabilidad, lejos de ser una carga, se convirtió en mi mayor liberación, porque me permitió recuperar el poder que siempre estuvo ahí, solo esperando que lo reconociera. A partir de entonces, cada pensamiento, cada sentimiento, cada instante vivido desde esa convicción fue un ladrillo más en la construcción de la nueva realidad que hoy habito. La historia que Abdullah compartió conmigo dejó de ser una anécdota para convertirse en una verdad viva que late dentro mío. Una fuerza que no se apaga y que sigue transformando mi existencia a cada paso. La fe que cambió para siempre mi vida no fue un acto de esperanza vacía ni un deseo pasajero. Fue un despertar profundo, una certeza arraigada en lo más hondo de mi ser. Recordé entonces que todo lo que verdaderamente importa está en el dominio de la conciencia, y que la realidad externa solo refleja el eco fiel de lo que sostenemos en nuestra imaginación. Abdullah me hizo ver que no somos simples espectadores de la vida, sino creadores activos, cuya fe es la fuerza motriz detrás de cada experiencia. Viví días de prueba, momentos en los que la duda quiso colarse y deshacer lo que con tanto cuidado había construido. Pero allí, en esas horas oscuras, aprendí que la duda no es más que un visitante pasajero, y que el verdadero poder reside en la perseverancia de sentir y vivir el final con absoluta convicción.
Me aferré a esa visión, no con esfuerzo forzado, sino con la suave firmeza de quien sabe que su identidad está sellada en esa verdad. No se trataba de magia ni de milagros azarosos, sino de un proceso natural de reorientación interna, de un cambio de foco, donde el centro ya no era el deseo, sino la realización. El final, ese punto fijo e inamovible en la conciencia, se volvió mi ancla en medio de cualquier tormenta. Gracias a ello, comprendí que manifestar es un acto de fe viva, de presencia absoluta en la escena deseada, no una lucha contra la realidad, sino una danza armoniosa con ella. Esta enseñanza fue la que me llevó a sostener una nueva forma de ser y de pensar, que no depende de pruebas externas ni de resultados inmediatos, sino de una fidelidad profunda a la imagen interna que hemos elegido. Abdullah me mostró que esa fidelidad es la raíz de toda manifestación verdadera, el secreto para que el mundo se doble a la fuerza irresistible de nuestra convicción. La sabiduría que Abdullah compartió conmigo desnudó muchas falsas creencias que había abrazado sin cuestionar. Me di cuenta de que esperar señales, buscar pruebas o aferrarme a resultados visibles era renunciar al poder real que reside en la fe inquebrantable. Esa fe que no vacila, que no se perturba con las circunstancias, que permanece quieta y serena como el centro de una tormenta, es la fuerza que mueve montañas y reordena el tejido mismo de la existencia. Sentí entonces que mi rol ya no era pedir o suplicar, sino asumir plenamente la realidad deseada. Asumir no como una simple idea o pensamiento superficial, sino como un sentir profundo, un estado de ser donde el deseo y la realidad se funden en uno solo. Abdullah me enseñó que cuando vivimos desde ese punto, cuando nos vemos a nosotros mismos ya como la persona que hemos decidido ser, todo lo demás se alinea con una precisión que parece milagrosa, pero que en verdad es natural. El proceso me llevó a soltar todo aquello que no resonaba con mi nueva identidad. Soltar las dudas, las voces del miedo, las historias de carencia. Fue un trabajo silencioso y continuo, una limpieza interna que abrió espacio para que lo nuevo pudiera surgir. Y en esa apertura, la vida comenzó a reflejar con fidelidad lo que antes solo existía en mi imaginación, confirmando que la verdadera creación siempre comienza en el reino invisible. Aquella historia y aquella enseñanza siguen siendo para mí un faro, un recordatorio constante de que la fe no es una cuestión de deseo, sino de certeza absoluta. Una certeza que no depende del tiempo ni de las circunstancias, sino de la firme convicción interna. Abdullah me mostró que vivir en esa certeza es vivir en el poder verdadero, el poder de crear sin resistencia y sin condiciones. Aprendí que la transformación verdadera no ocurre de la noche a la mañana, sino en la paciencia sagrada de sostener la visión, incluso cuando nada externo parece confirmar lo que se siente en el corazón. Abdullah me enseñó que vivir en el final no es un acto puntual ni una fantasía escapista, sino una práctica diaria, una forma de respirar y de existir que nos conecta con la raíz profunda de nuestro ser creador.
Cada día era un ejercicio de coherencia interna, actuar, pensar y sentir como si la realidad deseada ya fuera un hecho consumado. En ese proceso descubrí que no se trata de forzar ni de insistir, sino de permitir que la conciencia se alinee con la verdad que hemos decidido asumir. La resistencia se disuelve cuando la fe se convierte en una experiencia tan tangible que el cuerpo y la mente se rinden a ella, creando un estado donde el deseo ya no es una lucha, sino una certeza viva. Fue entonces cuando la realidad empezó a cambiar, no porque algo externo se modificara de inmediato, sino porque mi percepción y mi relación con el mundo se transformaron profundamente. Abdullah me mostró que la verdadera magia está en el cambio interno, en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y en cómo nos relacionamos con lo que deseamos. Esa mirada renovada es la que hace que lo imposible se vuelva posible. Hoy sé que la fe que transforma es aquella que no duda, que no se tambalea frente a las apariencias, sino que permanece firme en la esencia del deseo realizado. Esa fe no se impone ni se esfuerza, simplemente es, porque es el reflejo genuino de nuestra identidad más profunda. Gracias a Abdullah, aprendí que vivir en el final es el camino para manifestar desde la certeza y no desde la necesidad. Descubrí que la vida no nos desafía para derrotarnos, sino para revelar la fuerza latente que llevamos dentro. Abdullah insistía en que el verdadero poder reside en esa fe inquebrantable que no espera pruebas, que no se alimenta de resultados visibles, sino que se sostiene en la quietud de un corazón que ya sabe. Aprender a permanecer en esa quietud, aun cuando todo parece derrumbarse afuera, fue quizás la lección más difícil y valiosa que recibí. En ese estado de quietud, comprendí que manifestar no es una cuestión de cambiar el mundo externo, sino de transformar nuestra percepción interna. El mundo es un espejo que refleja fielmente lo que somos en nuestro interior. Por eso, cambiar la realidad externa es una consecuencia inevitable cuando cambiamos nuestra conciencia, nuestra fe y nuestro sentido de identidad. Abdullah me mostró que el secreto está en no luchar contra lo que hay, sino en habitar plenamente la sensación del final ya alcanzado. Me enseñó también que cada sentimiento, cada pensamiento que sostenemos con persistencia es una semilla que germina en la realidad. No podemos manifestar aquello que queremos si no primero lo sentimos como ya real, como ya vivido. La emoción verdadera es el puente entre la imaginación y la experiencia. Por eso insistía en que viviera cada deseo desde el final, sintiendo la plenitud y la gratitud como si todo ya fuera una verdad palpable. Así, gracias a esa enseñanza, empecé a ver cómo los milagros cotidianos se manifestaban sin esfuerzo, cómo las circunstancias cambiaban y se alineaban con una precisión que superaba toda lógica. Esa historia cambió mi fe para siempre, porque ya no dependía de factores externos, sino de una fuerza interior que nadie ni nada podía arrebatarme. Abdullah me mostró el camino hacia una creación consciente y libre, donde la fe y la certeza son el motor de todo lo que sucede.
Sentí que en ese camino la paciencia y la confianza eran hermanas inseparables. No se trata de esperar pasivamente, sino de habitar con total presencia el sentimiento de lo ya realizado, sin importar lo que parezca suceder afuera. Abdullah me enseñó que esa paciencia activa, esa quietud sostenida, es el terreno fértil donde germinan las semillas de la manifestación. En ocasiones la mente se llena de dudas y la realidad parece resistirse, pero la clave está en recordar que esas dudas no son sino sombras que se disipan ante la luz de la fe profunda. Esa fe no se impone con esfuerzo, sino que se mantiene viva porque es el reflejo natural de una identidad asumida. La enseñanza de Abdullah fue clara. Cuando asumes el estado deseado con todo tu ser, la realidad se inclina inevitablemente a tu favor. Además, entendí que el tiempo no es enemigo, sino un aliado misterioso que despliega lo que ya está en la conciencia en el momento justo. La impaciencia solo enturbia la visión y debilita la fe. Por eso, aprender a vivir en el final implica también confiar en el tiempo divino, en el orden perfecto que sostiene el despliegue de nuestra creación. Cada día, mientras practicaba esta fe viva y paciente, sentía que algo en mí se transformaba profundamente. Ya no era un mero espectador esperando que la vida cambiara, sino un creador consciente que sabe que el poder está en su interior y que la historia que vive es fruto de la asunción que ha hecho de sí mismo. Esa fue la enseñanza que cambió mi fe para siempre. Esa transformación interna que experimenté fue como despertar de un sueño largo y pesado, una revelación que me llevó a cuestionar todo lo que antes creía seguro. Abdullah me mostró que la verdadera magia no reside en los eventos externos, sino en cómo nos relacionamos con ellos desde nuestro interior. No es lo que sucede afuera lo que determina nuestra experiencia, sino la narrativa que sostenemos en nuestra conciencia. Comprendí que vivir en el final no significa ignorar la realidad presente, sino reinterpretarla desde la certeza de que lo que deseo ya es mío. Esa certeza, esa convicción profunda, se convierte en un imán que atrae las circunstancias acordes a ese estado. Abdullah insistía en que la realidad es maleable, que la forma en que nos sentimos y pensamos tiene el poder de moldear cada instante. A veces las enseñanzas parecen simples en la teoría, pero es en la práctica diaria donde se revela su verdadero poder. Fue en esos momentos de duda, de crisis, donde recordé sus palabras y las puse a prueba. Y fue ahí, precisamente ahí, donde la fe se manifestó con mayor fuerza, cuando la realidad comenzó a cambiar de formas inesperadas, sorprendentes y maravillosas. Así, gracias a esa historia y a esa enseñanza, la fe dejó de ser una palabra abstracta y se convirtió en una fuerza viva, una experiencia palpable que transformó mi vida y que puede transformar la tuya si decides entregarte a ella con todo tu ser. Recuerdo claramente cómo, en ese tiempo, la fe dejó de ser un concepto distante para convertirse en una experiencia íntima y tangible.
No fue un acto forzado, ni un deseo desesperado, sino una aceptación profunda de que aquello que ya había asumido en mi interior no podía fallar. Abdullah me enseñó que esa aceptación, esa entrega silenciosa, es el espacio sagrado donde la manifestación cobra vida. No importa cuánto ruede la marea o cuán turbulento parezca el mar exterior, cuando mantienes la conciencia firme en el estado final, nada puede arrebatar esa paz interna. Fue un aprendizaje que me enseñó a navegar incluso en la incertidumbre, con la confianza de quien sabe que la realidad se doblará ante la certeza de su ser. Cada pequeño detalle que parecía insignificante comenzó a cobrar sentido, como piezas de un rompecabezas que se ensamblan lentamente para revelar una imagen más grande y perfecta. La manifestación no es un acto aislado, sino la culminación de un proceso interno, un testimonio de la coherencia entre lo que somos y lo que mostramos al mundo. Por eso, hoy puedo decir que lo que realmente cambió mi fe fue vivir en esa verdad día tras día, momento a momento, sin importar las apariencias externas. Esa fue la enseñanza más grande que Abdullah me regaló. La fe no se basa en lo que ves, sino en lo que sientes y asumes con convicción profunda. Sentir esa convicción era como habitar en un lugar donde el tiempo se disuelve y solo existe la certeza de la hora cumplido. Abdullah me mostró que no hay mayor poder que ese estado donde la mente y el corazón se alinean en la aceptación total de lo ya manifestado. No se trata de esperar pasivamente, sino de vivir con la intensidad y la calma simultáneas de quien sabe que la realidad ya está creada en la conciencia. En ese estado, las dudas pierden su fuerza, las preguntas se desvanecen y el alma descansa en la verdad que ha decidido abrazar. Es una forma de ser que transforma cada instante en una confirmación de lo que se ha asumido, un flujo constante de pruebas internas que sostienen la manifestación hasta que se revela en el mundo tangible. Lo que aprendí y lo que Abdullah me enseñó sin palabras es que la fe profunda no es una cuestión de evidencia externa, sino una fidelidad a una experiencia interna que nunca se rompe. Esa fidelidad se convierte en el puente invisible que conecta el deseo con su realización, la idea con su forma, el sueño con su despertar. Así, la historia que cambió mi fe para siempre es también una invitación a ti que escuchas. Descubre la quietud en el final, mantente firme en esa visión interior y permite que la realidad se doble a la convicción de tu ser. Porque ahí reside el poder verdadero, el que transforma no solo lo que vemos, sino lo que somos en esencia. La certeza que nace de vivir en el final se vuelve un escudo invisible ante cualquier tormenta externa. No importa cuán incierto parezca el camino, porque desde esa postura interna todo se despliega con una sincronía perfecta, incluso cuando no comprendamos cómo ni cuándo. Abdullah me enseñó que esa sincronía es la respuesta natural de la vida cuando dejamos de resistir y comenzamos a fluir desde la creencia absoluta.
Cada día se convirtió en una práctica silenciosa de mantener viva esa imagen interior, de sentir con intensidad y convicción que ya era parte de mi experiencia. No era una espera pasiva ni un acto de ilusión superficial, sino una dedicación sincera a sostener la verdad que resonaba en lo más profundo de mi ser. Y esa dedicación, aunque invisible para otros, era la semilla que germinaba lentamente en la realidad. Fue un proceso que desafió mi lógica y mis dudas, porque la mente humana busca pruebas antes de entregar su fe. Pero la verdadera fe, como aprendí, se sostiene sin necesidad de pruebas externas. Se alimenta de la experiencia interna, de la sensación viva y presente de que lo que se desea ya existe. Abdullah me mostró que esta fe es una fuerza que trasciende el tiempo y el espacio, un poder que se manifiesta cuando menos se espera, pero que siempre está presente. Así, mi fe dejó de ser una creencia pasajera para convertirse en una certeza inquebrantable, una historia que cambió no solo mi forma de ver la vida, sino la manera en que vivo cada instante. Y esa historia sigue viva en mí, recordándome que todo comienza y termina en la conciencia, que la realidad es un reflejo de lo que asumimos como verdadero. Esa transformación profunda no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el fruto de una paciencia silenciosa y un compromiso interior que no se doblegaba ante las dudas ni las circunstancias externas. Abdullah me mostró que no bastaba con imaginar o desear. Era necesario asumir la experiencia como un hecho consumado, vivir en la emoción y en la sensación de la realización ya cumplida. Esta fue la diferencia entre la esperanza y la certeza, entre el anhelo y la manifestación. Lo que parecía imposible comenzó a tomar forma lentamente, primero en mis pensamientos, luego en mi sentir y finalmente en el mundo que me rodeaba. Cada pequeño indicio, cada sincronicidad era una confirmación más de que la fe vivida desde el final se convertía en una fuerza que atraía la realidad deseada hacia mí. Abdullah me enseñó que esta fuerza es una ley universal, inquebrantable, que responde a la vibración interna más que a las circunstancias externas. Lo que más impactó fue entender que no se trataba de manipular el mundo o forzar resultados, sino de alinearse con la verdad interna que ya existía antes de cualquier manifestación física. Esa alineación era el puente entre el deseo y su cumplimiento, y vivir en ese puente era un acto de amor y confianza profunda hacia uno mismo y el universo. Abdullah me mostró que cuando ese puente se sostiene, no hay vuelta atrás. La realidad no puede evitar reflejar lo que la conciencia sostiene. Así, la historia que cambió mi fe para siempre se convirtió en un testimonio vivo de que la verdadera manifestación no está en la búsqueda externa, sino en la transformación interna, en el acto de asumir sin condiciones la realidad que ya habita en nuestro interior. Y esa historia, aunque comenzó conmigo, está disponible para cualquiera que elija vivir desde el final con la misma pasión y convicción. Cada paso dado desde ese lugar de certeza fue un acto de creación consciente.
Abdullah me mostró que la vida no responde a lo que pedimos con miedo o duda, sino a lo que ya sentimos, a la emoción que precede a la manifestación. Fue en ese aprendizaje que entendí que manifestar no es un acto externo, sino un proceso interno, donde el sentir es el verdadero motor que mueve los hilos invisibles de la realidad. Esta revelación me obligó a revisar cada pensamiento y cada emoción, a desnudarme de las inseguridades que muchas veces disfrazamos como deseos. Comprendí que aquello que realmente sostengo en mi interior es lo que inevitablemente toma forma en el mundo externo. Abdullah fue claro. La clave está en el sentimiento dominante, en ese estado interno que determina la calidad y naturaleza de lo que atraemos. Por eso, vivir en el final no es una simple técnica mental, sino un compromiso profundo con el sentir de haber logrado lo que anhelamos. Esa vibración constante, esa emoción encarnada, es lo que hace que el universo responda con coherencia, porque la ley que rige nuestra experiencia no es la lógica ni el tiempo, sino la intensidad de nuestro estado interno. Así, cada día se transformó en una oportunidad para practicar la presencia en esa realidad asumida, para sostener sin vacilar la experiencia interior que trae consigo la paz, la alegría y la certeza. Abdullah me enseñó que esta práctica es un camino, no un destino, y que cuanto más la recorremos, más natural se vuelve vivir desde el final, con la fe intacta y el corazón abierto a la manifestación. Y en ese proceso de vivir desde el final, descubrí algo que nunca nadie me había enseñado con tanta contundencia. No hay que esperar señales. No hay que rogar ni repetir con desesperación. Basta con saber. Basta con asumir. Cuando el estado interno está alineado con la experiencia deseada, todo lo demás se acomoda con una precisión tan perfecta que asusta. Abdullah no me hablaba de pasos, me hablaba de convicción. Me pedía que dejara de mirar afuera buscando evidencia y que me hundiera por completo en la certeza de ser lo que ya había decidido ser. Recuerdo noches en las que mi mente quería volver al viejo hábito de dudar, de imaginar lo peor, de proyectar miedos pasados al futuro. Pero su voz seguía ahí, firme en mi interior. Ya estás allí. No tienes que hacer nada más que sostenerlo. Y cuando más oscuro parecía todo, cuando las circunstancias gritaban lo contrario, era precisamente allí donde el milagro se cocinaba en lo invisible. Porque el mundo externo es lento, siempre va detrás del estado interno. La manifestación no es otra cosa que el eco de la identidad que ya habitamos en secreto. Eso fue lo más difícil de aceptar, que no había nada que arreglar allá afuera, que la única transformación que debía tener lugar era dentro de mí, que el trabajo no era con las personas, ni con los bancos, ni con el cuerpo, ni con los empleos. El trabajo era conmigo, con mi fe, con lo que yo me permitía sentir como verdadero. Abdullah no me ofrecía un camino fácil, me ofrecía la única salida real, asumir el estado del deseo cumplido sin ceder nunca al viejo yo que suplica, que duda, que espera. Y cuando eso fue firme, cuando dejé de hacer de la vida una espera y la convertí en una afirmación constante de mi nuevo ser, todo cambió. No de golpe, pero sí de manera inevitable.
porque cuando asumes con todo tu corazón, el mundo no tiene más opción que reflejarlo. La ley no falla. Y ese fue el regalo más grande que recibí. No una técnica, sino una comprensión que atravesó mi alma. Soy la causa, soy el origen, soy el centro desde el cual se mueve todo. Entonces lo comprendí. Abdullah no me estaba enseñando magia, me estaba mostrando la verdad más profunda de esta existencia, que no somos víctimas del azar, ni piezas movidas por fuerzas externas. Somos conciencia, somos el testigo y el creador. Y lo que parecía loco, imposible o místico, era simplemente la forma en que opera la realidad cuando una persona se atreve a asumir su poder sin negociar con el mundo. La última vez que lo vi, no hubo despedidas emocionales ni grandes discursos, solo una mirada que contenía todo. Una mirada que decía, ya lo sabes, ahora vívelo. Y así lo hice. Volví al mundo con una certeza nueva, con una fe que no dependía de resultados ni aprobaciones, con una calma que nada podía comprar. Porque una vez que has vivido el final por dentro, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes pedirle al mundo que te confirme lo que tú no estás dispuesto a sostener. Hoy, cada vez que algo parece difícil, no corro a resolverlo. No me angustio por lo que no se ve. Solo cierro los ojos y regreso al lugar donde todo comenzó, a la imagen interior, al estado sentido, al lugar invisible del deseo cumplido. Porque ahí está todo. Ahí estoy yo, completo, libre, pleno. Y entonces el mundo, como un reflejo fiel, se inclina ante mi certeza. No porque tenga poder sobre él, sino porque me convertí en la causa, porque asumí y sucedió. Así como sucederá también para ti, cuando dejes de pedir y comiences a asumir, cuando dejes de esperar y empieces a vivir como si ya lo tuvieras, cuando entiendas que no hay nada fuera de ti que tenga más autoridad que lo que tú eres capaz de imaginar con fe. Ese fue el legado de Abdullah, y ese es ahora el mío.